Mario, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy. Mario, he estado leyendo varios de los tweets y comentarios o posts ahora en X que has estado colocando, analizando todo este tema de Trump, el amago de aranceles a México y a Canadá. Em, Obviamente, como legos y como gente que no tenemos la especialización en asuntos económicos, queremos saber qué tanto riesgo, qué tanto problema, qué tanta viabilidad hay de que esto pueda tambalear o impactar negativamente a nuestra economía. ¿Nos puedes ir ayudando a tratar de tener más elementos de entendimiento de lo que está sucediendo, Mario? Sobre todo, ¿qué tan viable es esa guerra de aranceles? ¿Qué implicaría para México, Mario? Sí, mira Julio, este tema se tiene que analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Porque si nos ponemos, por ejemplo, a desmenuzar los efectos que tendría, pues habría que hacer distinciones, porque por un lado están las afectaciones que produciría en Canadá, en México y en China. Es positivo para México dentro de lo que cabe, dentro de, por supuesto, la amenaza que los tres países estén, digamos, en este momento en el mismo costal. ¿Por qué? Porque sería distinto a que Trump tuviera una fijación específica con México, porque pues haría más atractivos a China y Canadá como destino de inversiones y como destino de origen, perdón, de las importaciones de los Estados Unidos. No es el caso, aunque sí menciona Donald Trump en sus comunicados que México tiene pues cierta, digamos, importancia en lo que viene siendo tráfico de fentanilo y la migración. Sin embargo, pues aplicaría un arancel parejo del 25% a tanto Canadá como México. Ojo, Julio, esto de facto mataría el TMEC, que antes era el TLC y por Donald Trump se tuvo que renegociar. Algo que no se comenta mucho es que en el 2026 tendría que venir una revisión y ahí hay una cláusula que antes no existía, que indica que cualquiera de las partes previa notificación puede retirarse del tratado. Antes no era tan sencillo y ahora ya hay una cláusula de salida mucho más cómoda para que Estados Unidos, si así lo decide, se retire. Ahora, para China ya había habido antes aranceles, es un 10% adicional, ¿no? Lo cual, por supuesto, afectaría mucho las importaciones desde ese país. Es parte del motivo de por qué México ya es el socio comercial número uno. Los aranceles que trajo Donald Trump en su primera presidencia y que continuó Biden, ojo, incluso los llevó también a otro nivel. Dicho esto, pues sí, ¿cuáles serían las importaciones más vulnerables en el caso ya específico de México? Las automotrices. México tiene distintas formas de responder. La del librito de texto ya la mencionó Claudia Sheinbaum, que es represalias. En el monto que tú impongas aranceles, yo te los devuelvo en productos específicos. La OMC lo permite. Y por supuesto que México trataría de llegarle a aquellos que políticamente fueran más rentables para afectar a Donald Trump, específicamente los del campo. Granos, por ejemplo, del cinturón de granos de los Estados Unidos y en parte en los estados del cinturón bíblico, del cinturón del óxido, ahí donde Donald Trump tiene una base rural y que también tiene que competir en términos de los estados columpio o bisagra, sí le afectaría políticamente. El único problema que tiene México con esto, o de crear un relato de inflación, porque produciría inflación al encarecer los productos que está importando Estados Unidos desde estos países, el único problema es que faltan 4 años para una elección en los Estados Unidos. Entonces, ahí sí nosotros perdemos un poquito de capacidad de negociar, porque Donald Trump sabe perfectamente que cualquier, por ejemplo, cualquier brote inflacionario que le costó mucho a Biden, pues tendría tiempo después para reducirlo, para crear algún relato, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. en esa coyuntura estamos. Mario, ayer, pues con el simplismo de quienes no entendemos las profundidades de este asunto, alguien en una videocharla nocturna ayer me decía que podíamos establecer una guerra de igual a igual, arancel por arancel. Y yo simplemente de bote pronto dije, sí, pero ahí el problema es la capacidad de cada país de resistir una larga guerra.
Es decir, sí, podemos entrar y puede darse todo esto, pero me parece que hay una asimetría, una disparidad en la capacidad de Sí. resistencia, Mario. Sí, estás en lo correcto, Julio. O sea, la magnitud de los aranceles y digamos lo que se recaude o los productos afectados por el arancel sí sería igual. Sin embargo, afectaría más a Canadá y a México, no sé si por igual, pero sí de una forma muy similar, porque los dos tienen pues superávit comercial con los Estados Unidos y buena parte de sus exportaciones, en el caso de Canadá, por ejemplo, mucha gasolina refinada termina en Estados Unidos. Y en ese sentido, son economías que dependen más del comercio internacional en relación a su tamaño, a su PIB. Mientras México, si sumas importaciones y exportaciones, pesan el 75% del Producto Interno Bruto y Canadá el 65%, en Estados Unidos ese número es apenas del 25%. Todo el mundo cree que Estados Unidos es una economía abierta, que exporta mucho. No, lo que pasa es que Estados Unidos es una economía muy grande y el comercio internacional tiene menor peso. Entonces, por supuesto que tendría más elementos para en una guerra comercial que no le convendría, pero sí en una negociación es una carta más fuerte para ellos, decir yo puedo resistir mucho más tiempo que tú, yo tengo menos dependencia del comercio y además tengo ciertos déficits contigo que puedo nivelar a través de los aranceles y además fíjate que estoy bajando el déficit fiscal y los aranceles me permiten elevar la recaudación, que es parte de lo que está prometiendo Donald Trump, una campaña de austeridad liderada por Elon Musk, que no solamente incluye los recortes en gastos federales, empleados, nómina y otras cuestiones, ojalá y sea, por ejemplo, gasto militar, pero por otro lado también incluye reducir ciertos impuestos y cubrirlos con una imposición de aranceles. Entonces, de que Donald Trump puede imponer aranceles, yo creo que sí es muy factible. En la magnitud de saque que está proponiendo el 25% a Canadá y a México, 10% a China, hacerlo todo en el mismo tiempo, eso yo creo que es lo no creíble. Y en ese sentido, que se maneje este tema desde noviembre a 2 meses de la asunción de Donald Trump, abre un espacio de negociación. Yo creo que en ese interregno es que México y Canadá, China tiene ahí, es un tanto distinto el caso porque ya en algún momento sufrió aranceles. Hay que recordar que Donald Trump llegó a un acuerdo con China que involucraba cuestiones más allá, allende, digamos, el ámbito comercial que incluía propiedad intelectual, patentes, y le llamó fase 1 en aquel momento a un acuerdo que llegó con China. Algo similar podríamos ver con Canadá y con México, de tal forma, por ejemplo, que se vayan disminuyendo si se cumplen ciertas métricas o que los compromisos de Canadá y México, si son creíbles, pueda hacer que la fecha se desfase un poquito, se desfase la entrada de estos aranceles, ¿no? Mario, siempre que hay una circunstancia como esta, salta la opción y de decir, bueno, ahí están los BRICS, ahí está la opción de diversificar. Y luego hay quienes, entre ellos yo, digo, pues hay que recordar siempre que nuestra contigüidad física es nuestra circunstancia geopolítica que no nos permite abrir demasiado la opción hacia potencias o economías de otros continentes y ni siquiera hacia el sur de nuestro propio continente. ¿Tenemos esas opciones de BRICS y de diversificar, Mario? Sí, mira, Julio, la geografía generalmente en ámbitos de comercio internacional es destino. Es la variable, digamos, la explicación número uno del comercio internacional, la proximidad. Después están otros temas como pueden ser los tratados de libre comercio, afinidades culturales, historia compartida, intereses geopolíticos, por supuesto, ¿no? Pero la geografía es el factor número uno. Entonces, pase lo que pase, pues aquí nos tocó vivir y Estados Unidos va a seguir siendo socio comercial, incluso con un arancel del 25%. Ya en épocas históricas anteriores, esos aranceles eran la normalidad, solo que a partir del GATT y de la OMC y de otras instituciones que favorecieron la globalización, se empezaron a reducir en todo el mundo los aranceles y en particular donde había tratados de libre comercio. Entonces, no sería raro pues que regresáramos como mundo y en particular dependientes de los Estados Unidos todavía, que regresáramos a un escenario donde hubiera un repliegue de globalización
y donde si hay aranceles para todo el mundo y hay guerras por doquier, pues entonces quizá lo que pasa es que se disminuye el comercio internacional y se vaya a seguir dando, ¿no? Pero en una menor escala. México ya alcanzó tasas muy elevadas y estuvo cerca de alcanzar en su momento el desarrollo cuando no dependíamos del comercio con los Estados Unidos. Era una economía mucho más diversificada que dependía más del consumo interno y de la inversión, sí, del petróleo, y eso fue un error, pero no es la única ruta, ¿no? La de las exportaciones, y menos a las exportaciones solamente a Estados Unidos, lo cual eleva mucho la dependencia y el riesgo. Ahora, en el tema de los BRICS, el problema es que es una apuesta de largo plazo, Julio. Sí podría ser alternativa, pero tomaría años, si no es que décadas en madurar, acercarse a Brasil, China, India, Sudáfrica y Rusia, que sobre todo China e India son el futuro de la economía mundial, y después podemos incluso agregar otros países como son Indonesia, como vienen siendo ya también algunos países en África, ¿no? Etiopía, Nigeria, son economías cuya población va a ser tan grande que va a ser muy difícil ignorar. Sin embargo, eso va a tomar tiempo y efectivamente por cuestiones de geografía, pues también los costos por logística, por traslados marítimos, pues no hace de esto una apuesta viable de corto plazo. En el corto plazo, pues o nos entendemos con los Estados Unidos pues hacemos frente con políticas internas, pero sí va a costar si elegimos desestimarlo, cualquier tipo de negociación e irnos por la libre, sí nos va a costar, ¿no? Ahora, mm, Mario, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, eh, pues vamos a tener una especulación y una incertidumbre de aquí a enero en que tome posesión Donald Trump, que se va a reflejar en el tipo de cambio, como ya se está moviendo. ¿Qué tantos riesgos pueden derivarse de esa situación de incertidumbre, de alerta, de alarma, de algo que puede concretarse, como está anunciado en enero, pero podría no? Y sin embargo, sí hay efectos ya hoy de incertidumbre y de deslizamiento cambiario, Mario. Sí, mira, yo siempre he sido tratado, no siempre lo puedo lograr, pero siempre he tratado de ser prudente con el tipo de cambio, porque una de las ventajas de la depreciación es que justamente cuando se vienen aranceles, pues si se deprecia la moneda, permite que algunos de tus productos pues sigan siendo competitivos en relación, por ejemplo, en este caso, a Estados Unidos y el dólar. Entonces amortigua cierto impacto. Por otro lado, pues también al consumidor le afecta, y a los productos intermedios pues los compras más caros, las cadenas de suministro se verían un tanto afectadas, ¿no? Hay que recordar que los exportadores pues reciben dólares y, por ejemplo, buena parte de sus costos, los impuestos, la mano de obra están en pesos mexicanos, entonces tendrían márgenes un poquito más amplios, ¿no? Pero también hay que recordar que las empresas tienen algunas deuda en dólares. Para la recaudación es favorable, para el crecimiento económico es favorable una depreciación. De hecho, China, tres de las cosas que está haciendo para enfrentar esta amenaza de aranceles de ayer es devaluar su moneda. Ya es un tipo de cambio fijo, entonces devaluar, no depreciar. Relajar las condiciones monetarias, es decir, recortar las tasas de interés, algo que el Banco de México tendría que hacer. Yo he sido muy vocal en presionar al Banco de México. Lo que pasa es que aquí autonomía se asocia a hagan lo que quieran en el Banco Central y no rindan cuentas, ¿no? Ese es un problema que tenemos en México. Y por otro lado, pues expandir un tanto el gasto fiscal. Aquí lo que pasa es que aquí en México está la discusión presupuestal y no sería tan fácil porque venimos de un año donde ya hubo un déficit primario importante, entonces ahora Claudia Sheinbaum busca revertirlo, entonces es una coyuntura también que nos agarra pues con ciertas complicaciones. Ahora, pues todavía existe la salida de la cooperación, ¿no? La cooperación y creo yo que parte de lo que también está buscando Donald Trump es asustar, mandar una señal, que haya más migración en estos 2 meses antes de que entre él para decir, miren, subieron los flujos con Biden, y cuando llegue él, pues de manera casi automática empezarían a bajar. Entonces él podría decir, fíjense cómo la amenaza de aranceles o los aranceles hicieron que disminuyera la migración.
Entonces, yo creo que esto está medianamente calculado, calibrado. Seguramente pues, hay una parte impulsiva de Donald Trump, pero está también dando elementos a que él se cuelgue algunas medallitas electorales. Yo creo que si somos Claro. inteligentes, y Trudeau, por cierto, que ya se va en octubre, si Trudeau y Canadá también son inteligentes, pueden darle algunas victorias para que esté satisfecho sin llegar al extremo pues, de permitir que ese arancel del 25% se materialice, ¿no? Bien, Mario, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar y seguiremos haciéndolo si nos lo permites, porque hay muchos temas y puntos en lo que viene de aquí a la toma de posesión de Donald Trump. Mario, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto. Gracias, Mario. Por supuesto, Julio, como siempre, un abrazo y un agradecimiento. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.